Se encuentra con nosotros la Presidenta de México, quien se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. Damos inicio a esta ceremonia con los honores correspondientes a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Se les invita a tomar asiento. Preside esta ceremonia de inauguración de la Feria Aeroespacial México 2025, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Integran la línea de honor el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora Constitucional del Estado de México. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. Diputado Sergio Gutiérrez Luna, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Senador José Gerardo Fernández Noroña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. General de Grupo, Piloto Aviador de Estado Mayor, Disraelí Gómez Herrera, Director de la Feria Aeroespacial México. General de División,
piloto aviador de Estado Mayor, Óscar René Rubio Sánchez, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Excelentísimo señor Nedilson Ricardo Jorge, embajador de la República Federativa de Brasil en México. Doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez, secretario de Relaciones Exteriores. Doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Maestro Jesús Antonio Esteban Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Maestro José Antonio Peña Merino, titular de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Maestra María Eugenia Campos Galván, gobernadora constitucional del Estado de Chihuahua. Licenciado Julio Menchaca Salazar, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo. Maestra Livia Denise García Muñoz Ledo, gobernadora constitucional del Estado de Guanajuato. Ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca. Doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador constitucional del Estado de Tamaulipas. General de División, piloto aviador de Estado Mayor, Miguel Enrique Ballín Osuna, director general de la Agencia Federal de Aviación Civil. Y maestra Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad. También contamos con la distinguida presencia de excelentísimos embajadores y comandantes de fuerzas aéreas de países amigos, Representantes de empresas aeronáuticas, agregados militares y comerciales acreditados en nuestro país, invitados especiales, generales, comisarios, jefes, inspectores, oficiales, discentes, personal de tropa y escala básica pertenecientes al Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, así como representantes de medios de comunicación y público en general. Reciban todas y todos la más cordial bienvenida. El general de grupo, piloto aviador de Estado Mayor, Disraelí Gómez Herrera, director de la Feria Aeroespacial México, hará uso de la palabra. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. General de División, piloto aviador de Estado Mayor, Óscar René Rubio Sánchez, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Distinguidos integrantes del Presidium, respetables autoridades de los 3 niveles de gobierno, excelentísimos señores embajadores, funcionarios de diversas representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país, autoridades aeronáuticas, líderes de empresas, directivos de compañías prestadoras de servicios de aviación y patrocinadores, representantes de los medios de comunicación, compañeros de armas, a todas y todos, muy buenas tardes. Es para mí un honor darles la bienvenida a la 6ª edición de la Feria Aeroespacial México 2025, evento de gran importancia para el Estado mexicano, que no solo marca el crecimiento y avance de nuestro sector,
sino que también coincide con dos acontecimientos significativos que queremos conmemorar: el 10º aniversario de esta feria y el 110º aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana. En el marco de estos aniversarios y como integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, agradecemos a las autoridades federales, estatales y municipales, a las instituciones educativas y organizaciones civiles, así como a la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, a los polos de desarrollo aeroespacial y al sector empresarial de México y del extranjero, por hacer posible que nuestra feria sea cada vez mejor. En esta ocasión, nos complace contar con la presencia de dos invitados especiales de gran relevancia en la industria, tanto a nivel global como nacional: la República Federativa de Brasil y el Estado de Querétaro. Brasil, a través de su importante industria aeroespacial y de defensa, nos muestra la visión a largo plazo, el talento y la dedicación que le han permitido colocarse como referente global en el sector. Querétaro, por su parte, ha logrado atraer inversiones importantes para la manufactura de componentes para aeronaves, lo que le ha permitido crecer en materia de ingeniería, ya que cuenta con el apoyo de empresas internacionales y de destacadas instituciones educativas. En estos 10 años, la Feria Aeroespacial México se ha convertido en un referente de la industria en Latinoamérica y el mundo, y se coloca como un punto de encuentro para profesionales, empresas e instituciones que comparten la misma pasión por el progreso y la innovación en el ámbito aeroespacial. El desarrollo alcanzado en el sector aeronáutico de México demuestra un avance firme y constante, impulsado por el talento nacional, cuya capacidad de diseño, producción y liderazgo tecnológico nos posiciona entre los referentes internacionales de la industria. Además, celebramos el legado y el compromiso de la Fuerza Aérea Mexicana, institución que juega un papel crucial en la soberanía de nuestra nación y que ha evolucionado a lo largo de 110 años de valentía, disciplina y dedicación de todas y todos sus integrantes, ya consolidada como un baluarte de seguridad y un pilar fundamental en el desarrollo de la industria aeroespacial en México. Por otra parte, en esta edición también queremos destacar el Plan México, un esfuerzo integral que busca posicionar a nuestro país como líder global en la manufactura y tecnología aeroespacial. A través de este plan, trabajamos en la modernización de nuestras infraestructuras, la capacitación del capital humano y la captación de inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Por tanto, en esta feria estarán presentes cerca de 400 expositores de 43 países y de México, representantes diplomáticos de 40 naciones, 20 fuerzas aéreas amigas, 10 entidades federativas, 18 municipios, 6 agrupaciones aeroespaciales y 12 instituciones educativas nacionales e internacionales, y se podrán observar 73 aeronaves. Además, el equipo de salto Guerreros Águila del Ejército Mexicano hará su primera aparición oficial en nuestra feria. Al mismo tiempo, juntos haremos de la FAMEX 2025 un espacio para mostrar nuestras capacidades y sea un punto de encuentro para fomentar el intercambio de ideas y la colaboración entre todos los actores de la industria. Por ello, las y los invito a que asistan a las conferencias, participen en los paneles de discusión y exploren las exhibiciones aéreas que hemos preparado para todos ustedes. Este evento no es una sola celebración, sino una motivación para trabajar en pro de un futuro prometedor. Forjaremos un camino hacia la sostenibilidad y la innovación aeroespacial para que esta industria continúe posicionándose a nivel nacional e internacional. Agradezco su presencia, les deseo una feria llena de éxitos, aprendizaje y nuevas conexiones. Muchas gracias. Sean tan amables de tomar asiento. En el marco de esta ceremonia de inauguración,
el ballet folclórico de la Secretaría de la Defensa Nacional nos deleitará con un popurrí folclórico de bailes mexicanos. ¡Ay, qué bonito! Ya con esta me despido, la iguanita se acabó. Ya con esta me despido, la iguanita se acabó. Que se acabe enhorabuena, como no me acabe yo. Que se acabe enhorabuena, como no me acabe yo. Uy, 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 que con tan fea, miren cómo se menea. Uy, 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 que con tan loca, miren cómo abre la boca. Uy, 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 que pues tan se fue. Uy, 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 que ya lo encontró. Uy, 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 que se mete en ella. Uy, 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 que ya se metió.
Escuchemos el mensaje que dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos quienes vienen de países diversos a esta feria que se desarrolla en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Este aeropuerto es para las mexicanas y mexicanos un símbolo. Primero por el nombre que lleva, Felipe Ángeles, un general revolucionario conocido por su amor a la vida y su pacifismo. Y al mismo tiempo, este aeropuerto, desarrollado hace algunos años, tuvo la construcción con los ingenieros militares, el Ejército Mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional, no solamente cuida de la seguridad nacional, cuida a los mexicanos y mexicanas en la seguridad interior y pública, ahora con la Guardia Nacional, sino que también de unos años a la fecha se ha caracterizado por desarrollar las grandes obras de infraestructura en nuestro país. Esta es una de ellas. Hace pocos meses fue catalogado como uno de los 6 aeropuertos más bellos del mundo. En menos de 2 años se hizo un área militar, un aeropuerto militar y un aeropuerto civil que hoy tiene números muy importantes. Aquí ya han viajado 12 millones de pasajeros, 106.423 operaciones y casi 12 millones de pasajeros transportados. Se abren en pocos meses nuevos destinos para llegar a nuestro país y es además uno de los aeropuertos de la próxima Copa del Mundo que se desarrollará en México, los Estados Unidos y Canadá. Este aeropuerto es sede también de la línea aérea del pueblo de México, Mexicana de Aviación, que fue recuperada hace también algunos años con el presidente López Obrador para poder permitir el desarrollo de la aviación en nuestro país. Mexicana vuela a varios destinos y en muy pocos meses recibirá 20 aviones Embraer de Brasil para poderse fortalecer como la línea aérea del pueblo de México. Quiero dar algunos números importantes de lo que representa la industria aeroespacial de nuestro país. México está entre los 5 países de inversión extranjera aeroespacial. Es el exportador número 12 a nivel mundial de componentes aeroespaciales. De acuerdo con información de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, el tamaño del mercado de esa industria en México se estima en 11.200 millones de dólares y se espera que alcance cerca de 22.700 millones de dólares en el 2029. Es decir, ha crecido y se espera que crezca a una tasa de más del 15% anual.
Hasta el cierre del primer semestre del 2024, el país albergaba 386 empresas dedicadas a la manufactura aeroespacial, distribuidas en 19 estados de la República, algunos de ellos con los gobernadores y gobernadoras presentes aquí, que les damos siempre la bienvenida. Actualmente operan alrededor de 370 plantas especializadas, generando más de 50,000 empleos directos y 190,000 indirectos. Las exportaciones han alcanzado cifras récord, a una tasa de crecimiento, las exportaciones del 14% anual. Este sector ha logrado atraer importantes inversiones, lo que ha permitido el establecimiento de nuevas plantas de fabricación que están en puerta en este y en los próximos años. Así que esta industria aeroespacial representa mucho para nuestro país. Esta feria que se desarrolla con la organización por parte de la Fuerza Aérea y la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo tanto, es fundamental para nosotros. Queremos agradecer al gobierno de Brasil por su participación en esta feria, agradecer a todos los invitados. Sepan que están en un país grandioso, que vive un momento estelar en su historia. Este país es diverso, como pudieron ver en estos bailables, en sus 32 estados y la Ciudad de México, y tiene una historia grandiosa. Desde los pueblos originarios, las grandes civilizaciones que siguen presentes en el México de hoy, hasta esta gran historia que la caracteriza, decimos los mexicanos y mexicanas, por 4 grandes transformaciones: su independencia, su reforma, su revolución, y hoy vivimos la 4ª transformación de la vida pública, que se caracteriza por el desarrollo nacional, por el desarrollo desde abajo, por reconocer al pueblo de México como el principal protagonista de nuestra historia. Recientemente planteamos un plan para el desarrollo de nuestro país. Le llamamos el Plan México. Y uno de los ejes centrales de este plan, que es un plan de largo plazo para nuestro país y que tiene metas claras este y los próximos 5 años, uno de los elementos centrales es fortalecer la industria manufacturera, tanto para el mercado nacional como para las exportaciones. Esta feria, como bien se mencionó, es parte ya de este Plan México, que es la ruta para nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta edición de esta Feria Aeroespacial México 2025. Muchas gracias a todos y a todas. Favor de ponerse de pie. A continuación, la Presidenta de México realizará la declaratoria inaugural de la Feria Aeroespacial México 2025. Siendo las 18:55 horas del día 22 de abril del año 2025, en la Base Aérea Militar número 1 de Santa Lucía, Estado de México, declaro formalmente inaugurada la Feria Aeroespacial México 2025, con la participación de 337 empresas, 48 países, 67 aeronaves nacionales y 6 extranjeras, así como 12 universidades, consolidándose como el evento aeronáutico de seguridad y defensa más importante de México, favoreciendo e impulsando el intercambio comercial, la inversión extranjera y la generación de empleos.
deseando que los objetivos trazados se cumplan con éxito. Felicidades a todas y a todos y bienvenidos. Muchas gracias. Sean tan amables de permanecer de pie. A todas y todos se les invita a entonar nuestro himno nacional. Al personal civil se le pide amablemente colocarse en posición de firmes. Se hace una respetuosa invitación a la Presidenta de México, así como a los distinguidos integrantes de la línea de honor para trasladarse al Pabellón Brasil.